Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. De regreso en la segunda parte de este programa, cita con el doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, corrígeme si estoy errada, pero en programas anteriores usted ha dicho que los enfermos de cáncer, mientras más temprano reciben tratamiento, es mejor, y que desde un principio las personas pueden tratarse con ambas medicinas. ¿Cuán importante es integrar esas terapias para una persona con cáncer? Es muy importante porque una persona con cáncer pues se beneficia de la medicina tradicional china en muchos renglones, en muchas áreas. Comúnmente vemos que cuando una persona, un paciente oncológico recibe tratamiento convencional, que frecuentemente es con quimioterapia, radiación, o lo que también se llama ahora otras terapias que le llaman inmunoterapias, pues se afecta mucho el sistema inmune. Los pacientes pues muchas veces hay que pararle, suspenderle el tratamiento porque se ha bajado demasiado el sistema inmune, ¿no? La medicina tradicional china se usa de manera complementaria para resolver esos problemas y no tener que suspender los tratamientos por inmunosupresión. De modo que ese es uno de los usos, no es el único, pero es uno de los usos más amplios cuando se usa de manera integrada. También la medicina tradicional china tiene muchísimos antitumorales, antineoplásicos de medicina herbaria que son muy efectivos, se usan en los centros oncológicos en China de manera efectiva para reducir los tumores, arrestar las metástasis y muchas veces pues se usa también como tratamiento no solamente complementario, pero como tratamiento exclusivo en pacientes que rehúsan los tratamientos convencionales y también aquellos pacientes que ya han recibido los tratamientos convencionales pero que son refractarios, el cáncer ha regresado o no ha sido efectivo y ya no hay otras herramientas. De modo que la medicina tradicional china tiene muchísimos recursos para expandir los tratamientos, fortalecer y optimizar los tratamientos, optimizar los resultados que se obtienen con los tratamientos convencionales y también como recurso para aquellos pacientes que no han respondido a los tratamientos convencionales. Nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica hemos tenido muchísimos casos que han sido casos refractarios y que han respondido a la medicina tradicional china y ya no tenían otro camino. Realmente, muchas veces los pacientes los mandan a la casa a morir ya muy afectados. También por eso se recomienda que la medicina tradicional china se considere integrada, integrada, ¿no? O integrar esos tratamientos desde un principio de las terapias, o sea, temprano durante el tratamiento, porque a veces pues ya el paciente cuando viene buscando otras alternativas pues es demasiado tarde. Te cuento que ayer me llamó una doctora, una internista, para felicitarnos y yo en este caso lo menciono porque es muy, muy especial, particularmente es la mamá de una colega, de una médico que nos vino buscando la alternativa a nuestra clínica porque ya su madre pues no respondía a los tratamientos convencionales y el médico le dijo sinceramente que ya no podía hacer nada por ella. Incluso le dijeron a la hija y a
a los familiares, que le quedaba poco de vida. Fue entonces cuando ellos fueron a nuestra clínica. A mí me afectó bastante. Yo me sentí un poco conmovido porque ella me contó, o me contaron ellas, que le dijeron, el médico le comentó, o sea, ellas le comentaron al médico que iban a tratar la alternativa nuestra, iban a tratarse en nuestra clínica, y el médico pues le dijo, no sé para qué, porque los chinos también se mueren. Así le comentó. Respuesta, por Dios. Sí, un poco dura, ¿no? Y entonces, pues resulta que ahora, después de que la señora ha recibido tratamientos nuestros, pues ya comenzaron a reducirse drásticamente, se han reducido los marcadores tumorales. Yo le acabo de indicar un PET scan para hacer una evaluación más específica, una tomografía computarizada con positrón, lo que llamamos PET scan en inglés. Pues es un caso que muy interesante, porque ya esa persona, esa paciente pues no respondía, no tenía ninguna otra opción, y sin embargo ha respondido pero muy bien. Yo pienso que a veces uno encuentra muchos supuestos expertos, ¿no?, que dan información falsa sobre la medicina oriental, y dicen, bueno, pero eso no le va a resolver, no le va a servir de nada, eso no tiene información científica, todo eso es falso. Hablan sin aparentemente dan la falsa impresión que son expertos y que están hablando con fundamento, y sin embargo, si se analiza profundamente, nos damos cuenta que no hay tal fundamento para decir esas opiniones, y sin embargo las dicen. Ahora, uno debe ser responsable en todos los aspectos de la vida, pero mucho más en el cuidado de la salud, porque cuando lo que tú opinas o dices afecta tiene el potencial de afectar la salud de otra persona, pues ahí ya hay un énfasis que hay que ser más responsable. De modo que no solamente es ridículo, en mi opinión, pero también va en detrimento de la salud del paciente cuando se opina sin fundamento. Quiero decir, fundamento clínico y sin descartar los beneficios que puede aportar un tratamiento para un paciente. Doctor, en varios programas usted ha explicado muchísimo en cuanto a medicina tradicional china y la disponibilidad de tratamientos alternativos y complementarios con evidencia comprobada para las personas que sufren de cáncer. También nos ha dicho que las metástasis se pueden arrestar y que los tumores pueden reducirse y hasta desaparecer. Pero sabemos que las personas que tienen cáncer frecuentemente sufren de mucho dolor. ¿Cómo tratan ustedes los dolores derivados del cáncer? Muy buena pregunta. Los métodos o terapias para tratar o reducir el dolor o eliminar el dolor, en cualquier tratamiento para conseguir un alivio del dolor, pues lo primero que hay que hacer es identificar el origen, la causa de ese dolor, que pueden ser muchísimas. Puede ser, por ejemplo, por contractura muscular, por coágulo, por compresión nerviosa, por afección neuropática, las neuropatías que se producen cuando reciben tratamiento convencionales las personas, quiero decir, el tratamiento oncológico convencional, como las quimio, que producen muchas de ellas producen neuropatías severas. El dolor hay que identificar cuál es la causa para tratarlo. Eso no hay diferencia
en cuanto a un paciente oncológico y un paciente no oncológico. El dolor es necesario pues identificar la causa, y luego a partir de ahí, en cuanto a medicina oriental se refiere, pues hay muchos recursos con medicina herbaria con acción antiinflamatoria, calmante, anticoagulante, y también en algunas formulaciones pues se usan extractos simples que no son fórmulas, en otras palabras, no son mezclas de hierbas, sino un solo extracto, como por ejemplo el extracto de coridalis o el extracto de esclefrera, se llama. En chino es mucho más, para mí es mucho más fácil decirlo, que es Chiyelian. Esa es una medicina muy, muy efectiva para resolver esos dolores. También la acupuntura. La acupuntura es muy buena para aliviar el dolor postoperatorio y los dolores también cuando en general, muchísimos tipos de dolores. La acupuntura es una terapia que siempre puede brindar ayuda en todo tipo de dolor. De modo que la medicina tradicional china tiene muchos recursos. A veces se usan de manera singular y otras veces pues uno tiene que, en casos ya más severos, pues usar combinaciones de terapias. Pero generalmente hay muchos recursos para resolver los dolores de los pacientes oncológicos en este caso. Por lo que entendí, entonces no es que tengo dolor y me dan un calmante, sino que buscan específicamente de dónde viene el dolor. Correcto. Si uno quiere ayudar al paciente realmente, porque uno le puede mandar por ejemplo, una de las medicinas que se usa para cualquier dolor y le va a ayudar mucho es el extracto de coridalis, lo que llamamos Yang Shuo en chino. Pero el Yang Shuo le va a calmar y tiene algún efecto antiinflamatorio. Pero lo mismo ocurre cuando se le da un calmante al paciente, un narcótico. Eso le ayuda momentáneamente, pero uno debe identificar cuál es la raíz del problema. Por ejemplo, si hay un dolor que está siendo causado por neuropatías, hay que ayudar a resolver la neuropatía para que el dolor desaparezca. De modo que también el paciente tiene que resolverle en el momento, aliviarle porque no soporta el dolor. Entonces se hace una combinación de terapias dirigida tanto a resolver el dolor instantáneo, o sea, en el momento, lo que presenta el paciente, pero sin descartar o sea, también dirigido a resolver la raíz del problema, lo que está causando el dolor. Doctor, en medicina convencional, a veces se recomienda que las personas no reciban ningún tratamiento que no sean las pastillas y las inyecciones que los médicos alópatas, los médicos convencionales le indican a la persona. ¿Qué podemos hacer para mejorar la comunicación entre el médico de medicina convencional y el médico de medicina oriental, de modo que podamos tener los beneficios de los dos? Bueno, yo siempre recomiendo la comunicación. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no hay mucho que se pueda hacer. Ahí hay que exhortar a los pacientes que hablen con su médico. Cualquiera sobre cualquier forma de terapia o tratamiento que esté recibiendo. Y sea esto no solamente aplica a los tratamientos convencionales, pero también que le digan a su médico, en los casos donde vienen buscando medicina alternativa o en el caso de nuestra clínica, medicina tradicional china, pues que le comuniquen a sus médicos, a sus proveedores, todo lo que está recibiendo, sea medicina convencional o medicina complementaria. Eso es imprescindible, yo creo, para reducir las posibles complicaciones y que no haya
contratiempos, o sea, complicaciones clínicas. Incluso las complicaciones clínicas pueden ser muy serias en ocasiones. Frecuentemente nosotros también le damos a los pacientes literatura impresa, que es muy útil, no solamente tanto para ellos, pero también para sus médicos. Si ellos se la proveen, hay muchos médicos que, como sabemos, ya no tienen información sobre medicina herbaria, no tienen esa formación, entonces pues necesitan investigar también qué es lo que está recibiendo el paciente o lo que quiere recibir el paciente. De modo que la literatura impresa con información profesional ayuda, y eso nosotros le proveemos casi siempre a los pacientes, y a los no pacientes siempre tratamos de ayudar en ese aspecto, a entender más sobre la medicina herbaria y, mucho más importante, en la integración de la medicina. Eso es importantísimo, siempre promover la comunicación entre todos los proveedores de cuidado que recibe el paciente. Doctor, hay algo que nunca escuché en la medicina convencional y mucho en la medicina tradicional china, aunque lógicamente no me queda muy claro, y es el manejo de la energía o del chi. ¿Qué tan importante es? Mira, ese es un aspecto muy importante en cuanto a medicina tradicional china, no así en medicina convencional. El médico de medicina convencional no reconoce que el cuerpo tiene una manifestación bioenergética. Lo que ellos conocen como bioenergía es simplemente la parte orgánica, o sea, hasta dónde llega. Bueno, al nivel de las células, sabemos que todas las células pues necesitan ATP, lo que llamamos adenosín trifosfato, o en español sería trifosfato de adenosina, quizás. No sé si estoy bien en esa traducción, pero hasta ahí conoce el médico, o sea, los alimentos, cómo las células funcionan, cómo usar esos alimentos para energía. Pero esa energía no desaparece por arte de magia, y el cuerpo tiene millones y millones de células. La energía de forma masiva tiene un patrón de comportamiento, de biocirculación en el cuerpo. Eso es lo que los chinos, o lo que no solamente los chinos, sino, debo decir, en medicina oriental, reconocemos que existe en el cuerpo. Y esa parte pues no aparece en ninguna literatura, en ninguna formación del médico convencional. El médico convencional solamente conoce la circulación la circulación sanguínea, pero la circulación bioenergética tiene un patrón muy parecido a la circulación sanguínea, que es un patrón de circulación continua en el cuerpo. Eso es lo que el médico acupunturista usa para ayudar, para promover la salud en el cuerpo. Y en medicina oriental pues se han identificado desde tiempos remotos ese aspecto bioenergético, y es lo que el médico trata de manipular para influenciar sobre la respuesta fisiológica del cuerpo. Ese es el aspecto bioenergético. También difiere el concepto chino, o el concepto de medicina oriental difiere de otros conceptos de medicina de bioenergética. Yo he escuchado personas decir, bueno, la energía se concentra en este punto, o se concentra en otro, o tiene puntos de concentración, y realmente no es así. La energía de por sí no es estática, y la energía, el comportamiento, el patrón de comportamiento y circulación de bioenergía en el cuerpo está bien establecido en medicina oriental. O sea, es una circulación continua, de la misma manera que circula la sangre en nuestro cuerpo. Es un concepto un poco difícil de entender para una persona que no haya estudiado medicina oriental. Fíjense que el médico de medicina oriental no es que solamente depende de
de ese conocimiento de la circulación bioenergética. El médico de medicina convencional, de medicina oriental, quiero decir, recibe entrenamiento y formación igual que el médico de medicina convencional en cuanto a fisiología, patología, microbiología, todo lo que es la ciencia básica, igual que el médico convencional. Pero esta parte que describe y estudia el comportamiento de la circulación bioenergética en el cuerpo es un aspecto clásico de la medicina oriental, no está en la medicina convencional. Entonces, doctor, una alimentación equilibrada hace que nuestro chi funcione mejor. Sí, claro, pero fíjate que respondiendo, yendo de regreso a tu pregunta previa, ¿por qué es importante? Mira, a veces uno encuentra que un paciente, por ejemplo, tiene un edema generalizado, y ese paciente, bueno, en medicina convencional se le da diuréticos, pero en medicina oriental ese concepto de solamente dar la medicina no funciona. El médico tiene que identificar el concepto bioenergético, y ese paciente comúnmente en medicina oriental se identifica como un paciente con deficiencia Yang. La deficiencia Yang es un paciente que requiere, es una condición que requiere que el paciente pues esté en un medio Yang, porque hay una deficiencia Yang, entonces tiene que estar en un medio Yang. Por ejemplo, para explicar esto, un paciente con un edema generalizado a veces está en un sitio que tiene un aire acondicionado muy fuerte, el cuerpo totalmente frío, y ese paciente viene y le traen, por ejemplo, un vaso de leche, y le traen un Bego con queso crema o galletitas con queso crema, y le traen un jugo de naranja, y le traen, bueno, ¿qué te puedo decir? Cantidad de alimentos que bioenergéticamente se clasifican alimentos yin. Si el paciente tiene una deficiencia yang y le dan a ingerir alimentos yin, pues está agravando la condición. Ese paciente no va a responder, aunque le ponga cualquier tratamiento, va a seguir empeorando. Eso es un concepto que el occidental en general, no solamente el médico, no entiende, porque está ausente de la cultura occidental. De modo que es importantísimo entender eso. Nosotros en medicina oriental no solamente indicamos el medicamento, por ejemplo, en este caso de un edema, pues diuréticos, sino que hay que tratar el paciente para apoyar la bioenergía yang y reducir el edema y sacar a ese paciente de ese laberinto sin salida, porque si le sigues alimentando con alimentos yin y encima el paciente está en un lugar, en un medio, quiero decir, donde está frío y no hay exposición al sol, no está comiendo alimentos yang, pues es muy difícil que salga de esa situación tan seria que le va a causar la muerte. Eso es lo que en medicina tradicional china llamamos una deficiencia de fuego, que no puede evaporar el agua. Cuando hay un edema así generalizado, tienes que apoyar bioenergéticamente el aspecto yang para que el fuego tenga suficiente fuerza de evaporar el agua. Fíjate que es un concepto idiomático de terminología que da la impresión que nada tiene que ver con medicina. Da la impresión que es algo más como un fenómeno meteorológico. ¿No? Pero es un concepto que en la medicina oriental se usa para entender
el principio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre el elemento agua y el elemento fuego. Si cualquiera de los dos elementos está en exceso, pues tiene que regresar, ayudar a regresar, a que ese paciente, esa persona regrese al equilibrio, lo que se llama en medicina convencional homeostasis. Bueno, pues si un paciente tiene deficiencia yang, va a ser un edema, una retención de fluido en el cuerpo. Eso indica que ese paciente necesita apoyo yang, no apoyo yin. Si le provees un apoyo yin, pues estás empeorando, haciendo la condición muy difícil para el paciente. Es un concepto bioenergético que es un poco, como dije anteriormente, difícil para entender en Occidente, pero que es muy, muy importante en medicina oriental. Quizá, doctor, en algún programa nos pueda hablar más extensamente sobre yin y yang, pero ahora que ya nos queda poco tiempo, le quiero hacer esta última pregunta. Sabemos que en su clínica se atienden personas de Miami, de otros estados, incluso de otros países. Y también sabemos que este programa se escucha internacionalmente. Cuando una persona de otro país desea atenderse en su clínica de Miami, ¿cómo obtienen una cita? Bueno, de la misma manera que los pacientes locales deben de llamarnos por teléfono directamente a nuestra clínica para obtener una cita. También a veces pues las personas buscan información y nos encuentran en el internet, y también es una manera de contactarnos, pero siempre va a terminar aún así, aunque nos contacten vía internet, pues siempre va a necesitar una llamada directa a nuestra clínica, no solamente para la cita, sino para darle las instrucciones de lo que tiene y lo que debe traer a su primera cita en cuanto al récord, ¿no? a la historial clínico, etc. Siempre es contactándonos directamente por teléfono, es la mejor vía. Y el teléfono es el 305-267-4560. 305-267-4560. Bien, doctor, ya se nos ha terminado el programa por hoy. Muchísimas gracias por toda esta información y Dios mediante nos reencontramos el próximo lunes. Así será. Gracias, Jenny. Y gracias, Tito. Este programa ha sido posible gracias a TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. El teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada lunes a las 8 p.m. y sábados 6 a.m. Les deseamos salud y suerte.